Grandes mandatarios, políticos, empresarios, representantes de instituciones internacionales, gurús de la economía, líderes mundiales y periodistas se dan cita anualmente en la ciudad de Davos, Suiza, para analizar los retos de la economía y también de la sociedad global. Alrededor de 3.000 personas han acudido este año al Foro Económico Mundial, celebrado entre los días 22 al 25 de enero, con el lema Globalización 4.0, cómo diseñar una arquitectura global en tiempos de la cuarta revolución industrial. Entre otros grandes problemas, se quería abordar la importancia de propiciar la cooperación global en un momento de resurgimiento del populismo y del nacionalismo. Pero vamos a dejar que nos haga un balance de este encuentro mundial José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de Organización de Empresas de esta universidad. Este es su análisis del Foro Económico de Davos 2019. Hola, pues buenos días y muchas gracias. Bueno, yo lo oriento, ya que me has presentado como profesor de organización de empresas, estamos ante un asunto de organización de empresas. No debemos olvidar que el presidente del Foro Económico de Davos es Klaus Schwab, que es un profesor de política de empresa. Los profesores de política de empresa, antes de comenzar a explicar las interioridades de la empresa y sus posibles estrategias de cara al mercado, suelen hacer todos los años, como fase previa a sus explicaciones, lo que se llama un estudio PEST, que responde a las letras P de política, E de económico, S de social y T de tecnología. O sea, que estudian esas situaciones en el entorno de la empresa. Pues esto lo viene haciendo Klaus Schwab desde hace 49 años y va cambiando los temas, pero su enfoque responde siempre a ese PEST, a empezar analizando la situación política, la económica, la social y la tecnológica. Y esto ha sido Davos en definitiva. Este año el tema global era la globalización número 4. Bueno, haciéndose eco de la cuarta revolución industrial y de la globalización. Y a todo ello le añade una serie de subtemas que, hay una serie de subtemas en la que cabe todo, desde como él dice, la geopolítica en un mundo multiconceptual, el futuro de la economía, los sistemas industriales y la política tecnológica, y en fin, así como otros subtemas en los que cabe todo, ¿no? Y eso ha sido la orientación de Davos. ¿Por qué Davos es importante? Hombre, Davos es importante por las personas que van a Davos, que es alrededor de 3.000 personas, que de paso, dejadme que diga que de las 3.000, este año la mitad fueron en sus jets privados. O sea, ya esto nos indica un poco qué se puede esperar de esa reunión o la ideología que puede tener esa reunión cuando para asistir a un foro, pues la mitad van en sus aviones privados. Y he de decir también que el año pasado se echó en falta, se indicó que iban pocas mujeres a este foro, y el año pasado fueron el 20%, y este año han repetido ese 20%, o sea que estamos lejos de esa cuota del 50% que se aspira en otro tipo de foros. Y entre los asistentes, claro, siempre van jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros de economía, grandes empresarios, altos funcionarios, en definitiva, gente influyente en ese entorno de PEST. Sin embargo, he de decir que a veces tan importante como el foro en sí es lo que yo llamo los teloneros. Si el foro empieza, por ejemplo, el día 22, pues el día 21 ya aparecen una serie de informes que algunos organismos o algunos think tanks, que se llama ahora, publican con motivo del foro, o dentro del mismo foro. Este año, por ejemplo, el International Monetary Fund, representada allí por su directora Christine Lagarde, presentó un informe sobre cómo iba a crecer la economía en los próximos años. Pero es muy interesante porque Christine Lagarde es una reconocida, o ha sido una reconocida deportista, nadadora de natación sincronizada. Y hace unos años utilizó en foro el símil de que las nadadoras de natación sincronizada, cuando salen a la superficie, aunque estén con una deuda de oxígeno enorme, salen siempre sonrientes. Y dice, es lo que procuro hacer yo. Pues este año ha utilizado el símil del esquí de fondo, porque ella es esquiadora de fondo también. Y ha dicho que en el esquí de fondo lo que un buen esquiador pretende es
En primer lugar, que haya buena visibilidad. En segundo lugar, que la pista vaya ligeramente hacia abajo para coger velocidad. Y en tercer lugar, que cada esquiador vaya siempre por su carril, es decir, que no se salga de sus pautas. Y dice, eso es lo que esperaba Christine Lagarde para este próximo año de la economía global. Y en ese aspecto presentó unas perspectivas de crecimiento. Para el general, vamos a decir, de la economía son buenas, porque presenta un crecimiento para el 19 del 3,5 y para el 20 del 3,6. Sin embargo, ya para las economías avanzadas, que ya están en otro estadio, pues para el 2019 presentaba un crecimiento del 2,0 y para el 2020 del 1,7. Y sin embargo, para las economías en desarrollo, el crecimiento para el 19, el pronóstico era el 4,5 y para el 2020 el 4,9. Bien, también con motivo del foro de Davos se presentó el informe Oxfam para este año, en el que nos decían que hay 26 millonarios en el mundo que tienen la misma riqueza que 3.800 millones de pobres. Claro, decir esto en Davos, ante esas 3.000 personas, esto suena muy fuerte, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues los temas que se trataron en Davos, pues responden a ese análisis PEST, posibles fusiones, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la visión del Islam sobre el mundo del petróleo. Se hace un repaso también de lo que ha ocurrido en el mundo del Islam. Por ejemplo, Marty Baron, que es el director ejecutivo del Washington Post, bueno, presentó su queja sobre cómo se había llevado a cabo todo el asunto del asesinato de Khashoggi, afirmando que Estados Unidos, primeramente que el caso nunca estuvo claro y que Estados Unidos nunca presionó lo suficiente. O sea que esta ha sido un poco la tónica de Davos. Por otro lado, Davos este año se le ha calificado de un poco descafeinado por las ausencias. O sea, pues no fue Donald Trump, porque el año pasado acabó muy mal, no fue Theresa May porque estaba ocupada con el asunto del Brexit, no fue Putin, ¿no? Y así como otros ausentes. ¿Qué diría yo al final? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hombre, al final lo de siempre. ¿Sí? Ante esas 3.000 personas es un ambiente neoliberal. ¿Y qué más quisieron los neoliberales que escuchar este año a Bolsonaro, el recién elegido presidente de Brasil? Que yo diría entonces que al final hubo un contrapunto entre la presentación de Bolsonaro y la presentación de nuestro presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que optó por hacer una presentación de lo que él llamaba un modelo progresista, inclusivo y social. O sea que esas dos líneas marcaron y llamaron la atención. Pues un poco lo que esperaba la audiencia, pero un poco también atemperado, porque justo antes de dirigirse a la audiencia, el periódico británico The Guardian sacó un reportaje diciendo que el hijo de Bolsonaro pues estaba metido en una organización corrupta e incluso acusado de crímenes, algo que pues el presidente de Brasil negó, pero claro, su intervención, que estaba programada para 15 minutos, pues acabó en 6. A pesar de que pues se presentó allí con la mayor delegación de ningún otro país, 36 miembros. Entonces Bolsonaro hizo algunas afirmaciones que la audiencia quería escuchar, como que él representaba el adiós a la corrupción y el respeto a la legalidad, y que a partir de él no habrá más políticas de izquierdas en América Latina. En fin, son afirmaciones muy tajantes que yo creo que requerían pues ciertos matices, ¿no? Afirmó también que están abiertos a los negocios de agricultura y de minería, lo cual esto encendió todas las alarmas en los sectores de minería y de agricultura en Brasil, particularmente en la Amazonia, ¿no? Pero vamos, fue ese mensaje neoliberal que la audiencia esperaba, si bien reducido en el tiempo, ¿no? Bien, pues podríamos decir que hubo un momento en Davos en que llegó la hora de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, pues hay que marcar su actuación.
sea, hacía 10 años que un presidente de gobierno no estaba en Davos. El último que había estado en Davos fue Rodríguez Zapatero, que se dirigió a la audiencia con traducción simultánea. Sin embargo, pues Pedro Sánchez se dirigió a la audiencia en inglés y al final de su presentación, pues respondió en inglés a las preguntas que se le hicieron. Sus palabras, yo no sé si sentaron bien o mal en ese ambiente neoliberal de Davos, pero en fin, él tuvo pues la valentía en ese ambiente, yo no diría que hostil, pero tampoco muy receptivo, de presentar pues un modelo social progresivo, inclusivo, como decía él, afirmando que desde el final de la crisis habían perdido 10 años en que en relación con el modelo que él aspiraba o que presentaba, pero que esperaba que se recuperaran en la próxima década. Le hizo un repaso de los logros de la economía española en los últimos años, vamos, lo que ya conocemos todos, en los últimos tiempos, la creación de empleo y el aumento de la riqueza, y afirmó que su modelo va en paralelo con la globalización, el feminismo, los cambios demográficos y tecnológicos que para lo que él representa pues no son amenazas sino oportunidades para obtener mayores beneficios y que estos beneficios se repartirán entre todos. Hizo alusión a ese dicho de que vivimos en un mundo en que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres. Dice, pues él aspiraba que con este modelo que él presentaba, los ricos podrían ser cada vez más ricos, pero desde luego los pobres no tenían por qué ser cada vez más pobres, ¿no? Y eso fue las líneas maestras de su presentación, yo digo como contrapunto a la presentación del presidente de Brasil. ¿Qué balance podemos hacer así al final, en general, de lo que ocurre en Davos? Bueno, yo diría, en primer lugar, que es bueno que esta gente se reúna. Es bueno que hablen, de acuerdo con esas líneas del PEST. Ahora, que sepan también que estamos en un mundo en que hay otras visiones. Y todos los demás en general, bueno, pues de un foro al que asisten 3.000 personas y que la mitad de ellas asisten en sus jets privados, pues hombre, sabemos que son personas muy influyentes. Pero está ahí el Pepito Grillo del informe Oxfam diciendo, mira, los ricos cada vez son más ricos y además tienen tanto dinero como la mayoría de los pobres, ¿no? Y es bueno que esto se analice. ¿Van a tomar medidas? Pues hombre, yo también soy un poco en esto malévolo. Cuando uno mira los foros de Davos de los últimos años, pues contempla que han sido foros de buenas intenciones y llega al año siguiente y seguimos con los mismos temas, el cambio climático, la ausencia de mujeres, etcétera, ¿no? Eso ha sido para mí pues un poco el balance final de Davos. Muy buenas intenciones, muy bien hecho el análisis, pero cuando estos 3.000 asistentes regresan a sus países, pues posiblemente sigan practicando las mismas políticas que han hecho hasta ahora.